Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Si me has estado siguiendo en Instagram este verano, habrás visto que me he pasado todo el verano haciendo este punto calado, con el que he hecho una chaqueta, un kimono y hasta un fular. Pero bueno, al final lo que te presento aquí en este tutorial es la chaqueta Irta, que la he hecho con algodón y también con lana, porque me ha pillado el otoño por medio y al final he hecho un mix. Así que puedes hacerla tanto si estás en primavera como si estás en otoño. Es un punto calado y yo he necesitado 400 gramos de algodón, 100 gramos de lana y he trabajado con una aguja de 3,5. Esto es para una talla ML. Como verás, la chaqueta se teje de una sola pieza. Esto lo hace ideal para hacer pocas costuras. Hacemos el cuerpo, dejamos el espacio para el cuello, hacemos las mangas y los frontales, toda de una pieza. Luego unimos las partes de arriba con las de abajo y cosemos solamente los laterales, con lo cual es una chaqueta que es fácil de realizar. La mía mide unos 48 centímetros de altura y, o sea, de hombro a cadera. Y de ancho 50 centímetros. ¿Por qué 50 centímetros? Porque mi pecho son 100. Si lo divido entre 2, son 50. Tú tienes que tomar tu contorno de pecho y dividirlo entre 2. Ese será tu ancho ideal, el ancho que tú debes hacer. Si quieres que te quede ceñida, ese contorno de pecho dividido entre 2. Si quieres que te quede un poquito más ancha, añade unos 5 centímetros a cada lado de esa división que realices. Bien, aquí lo que vamos a hacer ahora es aprender a hacer el punto calado. Yo he necesitado 112 puntos cadena. ¿Qué son estos 112 puntos cadena? Mira, necesitamos hacer un múltiplo de 17 más 10, ¿vale? Yo he hecho 17, 17, 17 hasta tener el múltiplo de 17 necesario y luego le he añadido 10. En total, 112 puntos cadena. Eso es 50 centímetros, que eran los que yo necesitaba. Tú deberás dar 17, 17, 17, 17 y al final añadir 10 hasta que tengas el ancho que tú necesites. Si por ejemplo necesitas que tu chaqueta mida 40 centímetros, pues vas haciendo múltiplos de 17 más 10 hasta que tengas esos 40 centímetros. Si necesitas 60, pues igual 17 más 10 hasta que tengas la medida que tú necesitas. Luego añadimos 3 cadenas adicionales. Una vez hemos levantado las 3 cadenas adicionales, vamos a saltar un punto en la base. Es decir, nos vamos a ir a trabajar al quinto desde la aguja. Las 3 cadenas que hemos levantado, el punto que nos saltamos al quinto desde la aguja. Y ahí vamos a empezar a hacer una V. La V es muy sencilla. Se compone de hacer un punto alto, otro punto alto en el mismo punto de base, un punto cadena de separación y en el mismo punto otros 2 puntos altos juntos. Esto es una V de puntos altos. Y aquí ya hemos hecho una. Así. Ahora nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4. Y en el quinto punto volvemos a hacer otra V. Tomamos lazada, entramos y hacemos un punto alto, lazada en el mismo punto de base, otro punto alto, un punto cadena de separación y en el mismo punto de base, 1 y 2 puntos altos. Hemos hecho 2 V's separadas de 4 puntos que hemos dejado libres. En el quinto hemos hecho la siguiente V. Ahora, para continuar, vamos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Vamos a la base y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta entramos y hacemos un punto bajo. Volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta volvemos a hacer la V. Es decir, entramos y hacemos nuestro punto alto, un punto alto, 2 puntos altos en el mismo punto de base, un punto cadena de separación y en el mismo punto otros 2 puntos altos juntos, otra V. Ahora, sin hacer puntos cadena ni nada, saltamos otra vez. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto punto volvemos a hacer otra V. Esto es lo que vamos a repetir hasta el final, ¿eh? Aquí estoy llegando al final. He hecho simplemente la misma secuencia todo el rato. He hecho mi V, ahora salto 1, 2, 3, 4. En el quinto punto hago mi última V. Es decir, 2 puntos altos en el mismo punto de base, punto cadena de separación, y otros 2 puntos altos en el mismo punto de base, y así acabamos
el entramado base. Y ahora, para finalizar, tomamos lazada, saltamos un punto igual que hicimos al inicio y en el último punto hacemos un punto alto. Aquí. Así. Tenemos ya montado la base. La fila 2, que es la que se va a ir repitiendo toda la chaqueta. Levantamos 3 puntos cadena, 3 de subida, giramos. Esto siempre va a ser muy sencillo. Justo en la cadenita donde teníamos la separación de las V's, ahí vamos a hacer otra V, es decir, un punto alto, otro punto alto en el centro donde estaba el punto cadena, un punto cadena de separación y otros 2 puntos altos. Es decir, hacemos 3 puntos cadenas de subida y luego vamos haciendo otra V encima de la V anterior. Tomamos lazada, vamos a la siguiente V, buscamos el punto cadena que nos quedaba de separación entre las varetas juntas que formaban la V y aquí hacemos otra V más, es decir, 2 puntos altos, punto cadena, 2 puntos altos. Fácil, ¿verdad? Esta fila número 2 es simplemente hacer las V's encima. Una vez hecho esto, vamos a hacer 3 puntos de cadena. 1, 2 y 3. 3 cadenas. Aquí tenemos el arco que formamos en la base. En el primer arquito vamos a hacer un punto bajo. Ahora hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas. En el siguiente arquito hacemos un punto bajo. Y ahora volvemos a hacer como aquí, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer lo mismo. Sobre cada V, otra V, justo en el centro donde estaba el punto cadena. Ahí, otra V, punto cadena, otra V. Directamente sin hacer puntos de cadena, en la siguiente V hacemos la otra V. Es decir, 2 puntos altos, punto cadena de separación y en el mismo espacio otros 2 puntos altos que conforman las V's sobre V's. Volveríamos a hacer lo mismo, 3 cadenitas, 1, 2 y 3. En el primer arco un punto bajo, 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. En el siguiente arco un punto bajo, 3 cadenitas como en el inicio y de nuevo V sobre V y así toda la fila. Ahora aquí estoy llegando al final, mi última V la tengo aquí y como ves muy sencilla esta fila número 2 en la que estamos montando el entramado para ahora ya hacer la flor. Acabamos nuestra V y como acabamos en la tercera de las cadenitas de subida que hicimos, hacemos un punto alto. Bien, sencillo. Sobre cada V hemos hecho una V, 3 cadenas, punto bajo, 4 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y volvemos a repetir las V's, acabando con un punto alto sobre la tercera cadena del punto alto de la vuelta anterior. Para continuar vamos a levantar nuevamente 3 cadenas, es la vuelta número 3. Que se va a repetir todo el rato a lo largo del patrón. Y hacemos lo mismo, siempre lo mismo en las V's. Sobre cada V, una V en el espacio de la cadena. Es decir, 2 puntos altos, punto cadena, 2 puntos altos encima de la primera V. Nos vamos a la siguiente V y tomando lazada hacemos una V más. Es decir, 2 puntos altos, punto cadena, 2 puntos altos en el espacio de ese punto cadena que siempre dejamos. Bien, una vez hechas las 2 V's, ahora vamos a hacer la florecita que se monta aquí. De las 3, es que aquí montamos como 3 entramados, vamos al centro, a la del centro, y vamos a montar esta flor de aquí. Bien, entonces, tomamos lazada, nos vamos de los 3 arquitos que montamos, el del centro. 1, 2 y 3, el del centro. Entramos y hacemos un punto alto que no cerramos. O sea, cojo hilo, entro, paso por 2 y sigo dejando aquí. Cojo hilo, entro, paso nuevamente por 2. Cuando he hecho 3 puntos altos sin cerrar, ahora sí los cierro todos juntos.
Y esto lo vamos a hacer por 3 veces con un punto cadena de separación. Hacemos un punto cadena de separación y en el mismo arco hacemos un punto alto que no cerramos, lazada, pasamos por dos veces un punto alto que no cerramos, de nuevo, pasamos por 2, aquí tenemos 3 puntos altos que ahora sí cerramos juntos, punto cadena de separación y hacemos un tercer pétalo de flor, 1, 2 y 3 puntos altos que no cerramos y cerramos juntamente, punto cadena de separación. Aquí ya se nos ha formado la flor primera. Para continuar, muy sencillo, tomamos lazada sin hacer puntos cadena ni nada y nos vamos a la V y hacemos una V sobre la siguiente V, es decir, 2 puntos altos, punto cadena, 2 puntos altos y nos vamos a la siguiente V y hacemos lo mismo, un punto alto, 2 puntos altos, la V, que hemos hecho todo el trabajo, punto cadena y 2 puntos altos. Y esto lo vamos a repetir en toda la fila, ¿vale? Es decir, vamos a montar esta flor de 3 pétalos en de los 3 entramados que hemos montado en la fila número 2 en el del centro. Es decir, entramos aquí en el del centro y hacemos un punto alto que no cerramos, de nuevo un punto alto que no cerramos, de nuevo un punto alto que no cerramos y una vez hecho 3 veces cerramos todas juntas. Hacemos un punto cadena de separación y volvemos a repetir un punto alto que no cerramos, 2 puntos altos que no cerramos, 3 puntos altos que no cerramos y ahora cerramos, punto cadena y vuelta a empezar. Esta es la flor que va en el centro de esos arcos, punto cadena y volvemos a hacer V sobre V y así es la fila. Aquí he hecho mis últimas 2 V sobre V, ves que en cada tercer pétalo del arco hemos hecho una flor, hemos seguido el paso a paso en toda la fila y ahora tomamos lazada, nos vamos a buscar la tercera cadenita de subida y ahí acabamos con un punto alto. Así es la tercera de las filas y ahora vamos a por la cuarta y última porque luego a partir de aquí ya se va repitiendo todo el rato el patrón. Para ello levantamos nuevamente 3 puntos de cadena, giramos la labor y esto ya no te lo voy a volver a explicar porque es lo mismo. Sobre cada V, otra V en el punto cadena de separación. Una V encima de cada una de las Vs. Una vez hemos hecho cada V sobre cada V, ahora vamos a hacer, en realidad esta fila es casi como la número 1, ¿vale? Pero hay una pequeña diferencia. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerdas que aquí clavábamos en la base, pues aquí lo que vamos a hacer es clavar en el pétalo de la flor. La flor esta tiene 3 petalitos. Vamos a coger la central, entramos dentro, así, como haciendo un punto bajo. Bien. Ahora levantamos 3 cadenitas y vamos a hacer un picot. 3 cadenas. El picot se realiza en estas 2 hebritas de aquí. A ver que te las muestre bien. Esta. Y esta. Entras y haces un punto raso. Eso es un punto picot. Y lo hemos hecho encima del pétalo central. Ahora volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a la V sobre V. Lazada sobre cada una de las Vs, una V. Es decir, 2 puntos altos, punto cadena, 2 puntos altos. Esto no te lo vuelvo a explicar porque es muy sencillo. Es volver a hacer V sobre V. Es decir, 2 puntos altos, punto cadena, 2 puntos altos sobre la siguiente V y ahora volvemos a hacer esto de aquí, que si te fijas es muy parecido al de la fila número 1, es decir, 5 cadenas, 3, 4, 5, nos vamos al pétalo central, ahí, entramos, hacemos un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3, buscamos, quiero enseñártelo bien, estas 2 hebritas de aquí delante, entramos y hacemos un punto raso. Esto es un punto picot. Nuevamente 5 cadenas, 3. Cuando llegamos al final, igual que en todas las filas, tomamos lazada, nos vamos a la tercera cadenita de subida y hacemos nuestro último punto alto.
Ya tenemos la base. Este es el dibujo que lleva toda la chaqueta. Entonces, aprendiendo estas 4 filas, ya sabes cómo hacer toda la chaqueta. Porque ahora lo único que haríamos es repetir. Fíjate, vamos a hacer nuestras 3 cadenas, giramos la labor y vamos a hacer nuestra V sobre V. Igual y una vez hecha la V sobre V, lo que vamos a hacer es repetir esta fila, la fila número 2. Es decir, vamos a hacer 3 cadenitas, ¿recuerdas? La fila número 2 eran 3 cadenas. En esta parte del arco hacemos un punto bajo, ahora 4 cadenas, en esta parte del arco hacemos otro punto bajo y ahora nuevamente 3 cadenas y V sobre V. Estamos repitiendo la fila número 2. Acabamos como siempre con un punto alto en la tercera cadenita de subida y ahora volveríamos a repetir la fila número 3. Haríamos 3 cadenas, giraríamos la labor, como siempre hacemos al inicio, V sobre V. Y una vez hechas las 2 Vs, volvemos a buscar el arco central, igual que hicimos en la fila número 3, tomamos lazada y volvemos a hacer la flor, compuesta de un punto alto, 2 puntos altos que no cerramos, 3 puntos altos que cerramos juntos y separados de un punto cadena hacemos 2 pétalos más compuestos de 1, 2, 3 puntos que cerramos juntos, punto cadena, 1, estamos repitiendo ya, 2 y 3. Una vez aprendido a hacer el punto calado, ya vas a poder hacer el alto que tú quieras hasta la sisa. Yo, para que lo veas un poco claro, he dado 10 veces esta flor, ¿vale? La florecita que hemos hecho, mira, yo la he hecho aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. He parado en la fila en la que estamos en la flor, antes justo del picot. Ahí es donde debes tú parar. ¿Y cuántas vueltas vas a dar? Tantas como tú quieras, que te quede de largo desde la sisa hasta la cadera. Puedes dar más que las que he dado yo. Ahora lo que vamos a hacer es montar las mangas. Acabamos en la fila justo anterior en la que hacemos el picot, donde realizamos la flor en sí. Y entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es la manga. Yo he hecho 17, 17 más 10 para mi manga, porque luego piensa que le añadimos un volante. Entonces he hecho 17, 17 más 10 para un lado. Bien, este es el hilo con el que vengo cosiendo. Y ahí ahora lo voy a dejar en reposo. Este hilo lo dejo aquí en reposo, con el que vengo haciendo el tejido todo el rato. Y lo dejo aquí, 17, 17 más 10. Ahora cojo un trozo del mismo hilo, lo añado al otro lado y hago lo mismo, 17, 17 más 10. Puedes hacerla más larga o más corta, pero siempre respetando ese múltiplo de 17 más 10. Esto lo hago con un hilo del mismo ovillo, pero cortado, para que nos quede igual. Cortamos este hilo, que ya lo vamos a dejar aquí para poder tejer de un lado a otro, y ahora nos volvemos a colocar donde estábamos en el trabajo del tejido. Estábamos tejiendo por aquí, y esto lo hemos añadido aquí. Son la base de las mangas, para que lo entiendas. Hemos tejido, en mi caso yo, 10 veces el motivo de flor. He parado en el punto antes del picot y he hecho este lado de aquí para las cadenas para esta manga y las cadenas para la otra manga. Yo en total mi manga la he hecho de 12 motivos de flor. 1, 2, 3, 4, 12 motivos. Pero piensa que 6 son para un lado, 6 son para el otro. Esto luego va doblado así. Entonces, lo que hemos hecho ahora, lo que vamos a hacer ahora es ir tejiendo 6 veces el motivo de un lado a otro, pasando por la espalda, y luego los frontales. Ahora lo vas a ver. Es decir, imagínate que aquí ya hemos hecho todo el largo de la espalda, nos encontramos en el extremo de la manga. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que hicimos en la fila número 1. Vamos a levantar 3 puntos cadena, 1, 2 y 3 puntos cadena. Tomamos lazada, saltamos un punto. Es decir, nos vamos a ir a trabajar al quinto punto desde la aguja y ahí empezamos a hacer lo mismo que hicimos en la fila número 1, que si recuerdas era una V, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto de base, un punto cadena de separación y en el mismo punto otros 2 puntos altos, es decir, otra V. ¿Qué hacíamos en la fila número 1? Si no lo recuerdas, puedes tirar para atrás. Ahora nos saltábamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto volvíamos a hacer otra V. Es decir, 1 y 2 puntos altos en el mismo punto de base, punto cadena de separación, 1 y 2 puntos altos. Ahora hacíamos
5 puntos de cadena, 1, 2, 3, 4, 5, saltamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto hacíamos, en este caso estamos en la cadena de la manga, un punto bajo. Volvíamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, saltábamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto volvíamos a hacer la V, es decir, un punto alto, 2 puntos altos en el mismo punto de base. Esto es la fila número 1, la que solo hacíamos al principio, pero como ahora estamos trabajando en la cadena de la manga, pues tenemos que volver a formar un entramado aquí para colocarnos a la altura del tejido. Bien, así que hacemos lo mismo. Vamos trabajando. Por aquí simplemente he hecho esa secuencia de la fila número 1, que si no te queda muy claro la puedes volver a ver tirando el vídeo hacia atrás, pero que es muy sencilla. Entonces, cuando ya he llegado, ves que he dejado los últimos 5 puntos, estoy haciendo mi última V, ya me encuentro con el tejido de la espalda. ¿Qué hago aquí? Mira, en este punto alto de aquí, que es el de la base del tejido, donde hacíamos siempre un punto alto, hacemos un punto alto. Este punto alto va a ser el que separa la manga de la espalda. Y ahora seguimos trabajando la espalda de la chaqueta. Es decir, hacemos donde hay una V, donde está la otra V. Ahora ya estamos en la espalda de la chaqueta. Hacemos igual, sería ahora repetir las filas igual que hemos hecho todo el trabajo. Hacemos una V sobre cada una de las V's y ahora aquí nos encontramos con la flor, que te dije que teníamos que acabar en la fila donde hacíamos la flor. Pues vamos a hacer como si siguiéramos, es decir, hacemos nuestros 3, 4. Esta fila número 1 que hicimos en la parte de abajo de la chaqueta la hacemos en la manga para podernos encuadrar con el tejido y estamos en la misma fila que estábamos en el tejido. Es decir, aquí lo que hemos hecho es la fila número 4 en todo el cuerpo de la chaqueta. Hemos hecho la fila número 1 en la cadena y luego ya hemos enlazado con la fila número 4 del dibujo. Ten en cuenta que aquí tendrás mucha más amplitud. Estoy haciéndote un pequeño testeo para que veas cómo se realiza. Entonces, cuando llegas a la manga, lo mismo, las 3 cadenas de subida, ahí hacemos un punto alto que separa el cuerpo de las mangas. Y ahora aquí volvemos a hacer igual que aquí, a espejo, la fila número 1. La fila 1 que hicimos aquí, la vamos a hacer ahora aquí. ¿Cómo? Pues mira, en el primer punto vas a hacer tu primer V, es decir, un punto alto. Saltamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto volvemos a hacer nuestra siguiente V. Es la fila número 1, lo mismo que hemos hecho en el otro lado, pero a espejo para que nos quede exactamente igual de un lado que del otro. Y ahora nuestras 5 cadenas, saltamos 6 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5 en el sexto punto bajo y volver a empezar. Es la fila número 1, lo mismo que hicimos aquí en la manga para posicionarlos a la misma altura del tejido. Es decir, aquí empezamos haciendo la fila número 1 en el extremo. Aquí seguimos con la fila 4 del patrón y aquí volvemos a acabar haciendo la fila 1. Ten en cuenta que debes tener lo mismo, 2 abanicos, 2 abanicos, 2 abanicos y aquí igual, 2 abanicos, 2 abanicos, 2 abanicos. 2 grupos de 2 abanicos. Y ahora esto vamos a ir siguiendo el patrón, así que después de acabar la fila de la manga levantaríamos los 3 puntos cadena y iríamos haciendo como hemos hecho todo el rato, donde hay una V, donde hay una V. Y al llegar a las cadenas haríamos la fila número 2, es decir, haríamos 3 cadenas en el primer arco, un punto bajo, 4 cadenas, 2, 3, 4, en el segundo arco un punto bajo, 3 cadenas y ya V sobre V. Estamos haciendo ahora la fila. Hemos hecho la fila 2 en toda la manga y fíjate que aquí llegamos a ese punto alto que te dije que hacía la separación de las mangas y el cuerpo. Lo hacemos
encima del punto alto. Y ahora seguimos trabajando la fila número 2, pero ahora estaríamos, dijésemos, en la espalda del tejido, en la espalda de la chaqueta, pero es lo mismo, ya hemos conseguido enlazarlo. Hacemos nuestra V sobre V y vamos haciendo la fila número 2 tanto en el cuerpo como detrás. Y vamos siguiendo fila 3, fila 4, fila 2, fila 3, fila 4, igual que hicimos aquí, pero en la manga, hasta obtener un total de 6 pétalos de flor en la parte manga-espalda. Como te decía, dependiendo del ancho que tú quieras tu manga, puedes dar más vueltas, puedes hacer más veces ese motivo de flor, pero tienes que tener en cuenta que las mismas vas a tener que dar luego en la parte delantera, ¿de acuerdo? Ahora vamos cosiendo desde la manga, pasando por la espalda hasta la otra manga. Tantas veces des esa vuelta, lo mismo tendrás que hacer después cuando paremos para hacer el frontal. Es decir, mira, yo aquí he ido cosiendo 6 veces el motivo de la flor de un lado a otro pasando por la espalda. Este es el central de la manga. Entonces, una vez tengas ya hecha la manga por la parte de atrás, la que cosemos la espalda, ahora vas a tener que detenerte en el centro del trabajo para poder dejar el espacio para el cuello. Yo en mi caso he dejado una flor, un abanico y una flor para el cuello. Entonces vamos a coser en dos partes. Primero harás el lateral izquierdo y después harás el lateral derecho, ¿vale? Y vas a dar las mismas vueltas. Yo he dado 6 a un lado, pues ahora haré 6 veces el motivo de la flor acabando en la fila número 4, pero no haré el picot, lo dejaré en liso porque luego esto lo tenemos que coser. Y entonces de aquí, a partir de que acabes la sexta flor, te colocarás justo en el margen del punto alto que separaba la manga del cuerpo, irás tejiendo hasta tener el largo total de la chaqueta hasta el otro lado. No tejemos el picot porque esta parte de aquí la vamos a tener que coser, entonces si hiciéramos el picot nos va a molestar para coserla, por eso es que esto de aquí lo dejamos liso para ahora poderlo coser. Y luego harás el otro lado exactamente igual, dejando el espacio en el medio y cosiendo tan largo como necesites el frontal hasta llegar a que te ocupe la parte baja de la chaqueta. Ahora lo que vamos a hacer es coser, y como es un punto reversible que es igual de un lado que de otro, yo lo que voy a hacer es coserlo a punto bajo. Me coloco en uno de los laterales, inserto la aguja de un lado a otro y voy cosiendo a punto bajo. Esto nos formará una cadena que después, cuando le demos la vuelta a la chaqueta, se verá por dentro y no será nada perceptible. Vamos cosiendo así a punto bajo de un lado a otro, escondiendo las colas de hilo. Bueno, pues como francamente esto es un patrón que se va repitiendo todo el rato, yo aquí te muestro ya cómo he avanzado. Aquí nos quedamos en que yo estaba cosiendo por la parte interna a punto bajo, le he dado la vuelta a la chaqueta y ya tengo cosida toda la pieza, tanto por ahí como por aquí. Tú lo vas a coser de la manera que quieras, de la manera que más te guste. Entonces, ¿qué he hecho? Simplemente he cambiado de hilo y en la parte de debajo he vuelto a hacer el mismo patrón, pero con otro hilo diferente. Yo en este caso he usado este de Mondial, que es una lana merino y tiene un poquito de lentejuelitas para darle un contraste así entre el algodón y la lana, porque como te digo estoy en otoño, este es muy bonito, tiene unas lentejuelas, lo he hecho en otro color, pero este es el hilo que uso. Entonces lo único que me he hecho es colocarme en la parte baja, es decir, esto ya está unido, yo estaría ahora aquí, ¿vale? Y por la parte desde dentro voy a cambiar el hilo, cambiarías el hilo con el hilo que tú quisieras y aquí enlazarías con la secuencia del patrón, es decir, V sobre V, siempre como hemos hecho todo el rato. Fíjate, esta es la parte de aquí, de abajo de la chaqueta. Y aquí empezarías a hacer lo que es la fila 3, la fila 2, perdona. Es decir, como estás en el final de la chaqueta, empezaste con la fila número 1, pues aquí te va a tocar la fila número 2, que es la de las 3 cadenitas ancladas en el primer arco. Luego 4 cadenitas. Y así. Es el mismo patrón, ¿vale? Harías la fila 2, 3, 4, 2, 3, 4, como aquí. ¿Ves? Aquí empecé con mi fila número 2, 3, 4, 2, 3, 4. ¿Cuántas vueltas tienes que dar? Las que tú quieras, ¿vale? Esto te lo puedes ir probando y si quieres que te quede más larguita, pues más larguita, que quieres que te quede más cortita, más cortita. Esto es libre totalmente. Yo, como ves, hice 3 flores del diseño. O sea, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 y acabé en la fila 4 con el picot para el detalle final. Entonces esto lo hice en todo el alrededor de la chaqueta, es decir, vas a coger la chaqueta, si esto es el cuello, la cogeríamos así y aquí nos enlazaríamos con la fila 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, acabando en la fila número 4 del picot. Y esto lo vas haciendo alrededor de toda la chaqueta, de un lado hacia el otro. En la fila
de las, o sea, en las mangas, hemos hecho, cambiando el hilo, hemos empezado en la fila número 1. ¿Ves que es la 1, la de las 5 cadenas? Pero para que, ahora te voy a enseñar en la otra manga cómo lo he hecho, para que esto nos quede más ancho que el ancho de la manga, para que quede la manga acampanada, ahora te voy a explicar dónde tenemos que ir clavando. Bien, pues esta es la obertura de la manga, ¿vale? Por aquí va el brazo. Entonces, para que nos quede más ancho el encaje, lo que vamos a hacer es hacer aquí la fila 1, en cualquier sitio del encaje que quieras colocar, es indiferente. Pero, bueno, si recuerdas la fila 1, vamos a empezar. Empezábamos haciendo la V, ¿verdad? De 2 puntos altos, punto cadena, 2 puntos altos. Y después aquí dejábamos 5 espacios para seguir. O sea, saltábamos 4 puntos y en el quinto. Entonces, aquí para que nos quede más ancho, la siguiente V la vamos a hacer justo en el espacio siguiente. ¿Ves que nos van quedando espacios aquí muy marcados? Pues en el espacio siguiente haces la siguiente V. Es un punto alto, 2 puntos altos, punto cadena, un punto alto, 2 puntos altos. Esto va a hacer que estemos haciendo el mismo encaje, pero como hay menos distancia entre puntos, se va a hacer acampanado. Entonces ahora nos tocaba hacer en la fila número 1, si te acuerdas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, nos tocaba saltarnos una serie de puntos en la base y aquí lo único que vamos a hacer es saltar un agujerito y en el siguiente hacer un punto bajo. Volvemos a hacer los 5 puntos cadena, 3, 4, 5 y ahora saltamos un agujerito y en el siguiente ya hacemos nuestra V, es decir, 2 puntos altos, punto cadena, 2 puntos altos, y en el siguiente continuo la siguiente V y vuelta a empezar. Es decir, ahora aquí harías lo que es la fila número 1, pero vamos a dejar estas distancias más cortas entre detalle y detalle y eso hará que luego, al trabajar el encaje, esto nos quede acampanado, ¿vale? Entonces simplemente ahora volveríamos a hacer esto, las 5 cadenas, 3, 4, 5, y en lugar de saltar 6 puntos en la base como hacíamos, solo saltamos un agujerito de los de aquí y en el siguiente ya hacemos el punto bajo, de nuevo 5 cadenas y vuelta a empezar. Esto es la fila número 1. A partir de aquí, cuando llegues aquí, enlazaremos con un punto raso en el tercer punto y ya seguirás con la fila 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Igualmente te digo tantas vueltas como tú quieras, tan larga como tú quieras tu manga. Yo aquí, por ejemplo, pues le he dado una y 2 florecitas y he acabado con la fila, como siempre, 4 con el punto de picot. ¿Vale? Aquí he hecho la fila 1, como ves, he hecho mi punto V, salto un agujerito, clavo la cadena, hago la cadena, V y V juntas, en punto y punto continuo, y así voy haciendo todo el contorno. Y tan ancha como quieras la manga, pues puedes ir dando tantas filas como quieras, la 2, 3, 4, 2, 3, 4. Aquí para la manga, fíjate, he hecho la fila 1, ahora estoy haciendo la fila 2 y simplemente cuando llegues al inicio te vas a la primera vareta de las V's y haces un punto deslizado. Entonces vuelves a levantar 3 cadenitas y sigues en la misma dirección. Es decir, estamos haciendo el mismo trabajo, pero en circular. Ahora V sobre V y estaríamos ahora haciendo la fila número 3, ¿vale? Para que vieras un poquito cómo cerrar y subes con 3 cadenas y vuelves a dar la vuelta y así vas dando tantas vueltas de Intento encaje dejar un como poco a desees. libertad que hagáis luego el remate del tejido. Yo lo he hecho a punto bobo, que es un punto que podéis encontrar en 1000 tutoriales, es con el que he hecho todo el remate de la chaqueta. Y bueno, pues a partir de aquí, ya un poco a libertad, puedes hacer un punto acanalado o lo que más te apetezca. Espero que te haya servido el tutorial, que te sea útil. Como ves, es una chaqueta fácil de realizar porque se hace de una sola pieza, simplemente ir siguiendo constantemente el punto calado. Y bueno, espero que te la hagas y si te la haces que me la enseñes por Instagram. Sabes que te espero, que me encuentras como Querer Tejer y sobre todo gracias por suscribirte, por darle me gusta al vídeo si te gustó y hasta pronto. Gracias por estar nuevamente conmigo.